Hola a todos, soy César Sánchez de Alcázar García y hoy os voy a hablar de las reales fábricas de artillería de Jimena de la Frontera en tiempos de Carlos III. Mucha gente ha ido por la parte de Jimena, en la ribera de los Gargantas, donde quedan vestigios de lo que fue la fábrica, la real fábrica de municiones que allí se estableció a raíz de 1778. Pero todo tiene una conexión con dos proyectos más. Este es uno de los tres proyectos que se hacen en tiempos de Carlos III. Todo comienza en 1757, cuando Juan Manuel de Porres, que era el director de la fundición de Sevilla, debido a un problema que hubo en un altorno, manda a unos fundidores y a un grupo de oficiales de artillería a la fábrica de hojalata de San Miguel en Júzcar, al objeto de fundir allí unos cañones. Los fundidores eran Jean Drouet y François Pointevin, y el grupo de artillería, el más conocido, era el teniente Francisco de Molina. Cuando llegan allí se dan cuenta que no pueden fundir cañones porque aquello no requería las condiciones necesarias. Hacen un informe, pero también hacen otro informe y van a buscar una zona en el río Guadiaro, la cual proyectan y hacen unos planos y se lo mandan al director de la fábrica de artillería de Sevilla. Juan Manuel de Porres, cuando recibe este informe, da la negativa por respuesta, siguiendo las instrucciones del conde de Aranda, por entonces inspector general de la artillería de España. No es hasta 1777 que da lugar la Real Cédula, en la que se expone la necesidad de tener una fábrica de cañones y valerío de hierro en la ribera del Guadiaro. Esta cédula que da Carlos III nombra superintendente a José de Gálvez y Gallardo, por entonces ya ministro de Indias, y contaba también con el dueño de las tierras, que era el 14º duque de Medina Sidonia. En septiembre de 1777 se llevan a este emplazamiento que han elegido en la zona del Guadiaro, que está, lo podemos localizar a la salida de San Pablo de Buceita actual, la zona de la Cerejana, antes de llegar al Corchado. Empiezan a almacenar materiales y a hacer unos barracones, pero en diciembre del mismo año ya había habido 3 riadas que se había llevado parte de los materiales y había destruido los almacenes por 3 veces. El director, que era Guzmán, da un informe a José de Gálvez diciendo que aquello es inviable en esta zona, con lo cual habría que buscar otra zona donde aposentar esta fábrica. Mientras se busca otra, se fabrica, se construye la fábrica de los Gargantas, la fábrica de municiones de los Gargantas. ¿Qué pasó con los terrenos de esta fábrica que hubo que dejar por las riadas? Porque en 1790 el ducado de Alba, que ha heredado parte de los terrenos del ducado de Medina Sidonia, como es la vega de Diego García y Buceite, lo que hace es que en virtud de uno de los artículos de la Real Cédula, concretamente el 15, reclama los terrenos y la jurisdicción de los mismos. Hay que decir que se les pagaba un buen alquiler, un verdadero dineral por estas tierras. El segundo proyecto, como he dicho, es la fábrica de los Gargantas. En 1778 se empieza a fabricar y se empieza a poner todo en orden al objeto de iniciar las obras para la fábrica de los Gargantas. A partir de ahí surgirán problemas. Se hace en la zona del Rodete. Había un molino y un canal que se aprovechan. Se alquilan a los dueños, se les indemniza, y esto está en funcionamiento hasta 1784, en el cual en unas avenidas de agua rompen la presa de la Duz, o Zúa, como se llama en los documentos, y hay que hacer otro. Se rompe por un par de veces debido a las riadas. Entonces el director técnico de la fábrica de los Gargantas, que era Louis Brocard, francés,
ya estaba apesadumbrado y pide que venga alguien a estudiar aquello. Va un coronel de ingenieros, un tal Ballesteros, que dice que hay que hacer la presa Azúa unos 300 metros más arriba aproximadamente, y con lo cual hubo que alargar el canal. Esta fábrica estuvo abasteciendo de municiones a las plazas de América en principio, pero en 1779 ahí tenemos la guerra contra los ingleses y tenemos cercano el sitio de Gibraltar. Hubo varios roces entre el conde de Gazuela y José de Galvez. El conde de Gazuela quería más municiones para sus cañones en el sitio de Gibraltar, mientras que de Galvez lo que quería era mandar más municiones a América, a la parte de la Luisiana, donde estaba su sobrino Bernardo de Galvez luchando contra los británicos. De hecho, en la Real Cédula que inicia todo este proyecto, dice que la fábrica de hierro es para suplir las plazas de América. Bueno, ahí hubo sus más y sus menos. Esta fábrica estuvo funcionando hasta 1789, que ya se cierra. En 1787 fallece José de Galvez. Poco más tarde fallecería Carlos III. Antes de morir Carlos III nombra a un ministro de Guerra y Hacienda, Antonio Valdés, que tiene otros criterios distintos que tenía de Galvez. Entre ellos racionalizan y ponen unos criterios más razonables con objeto de mejorar la rentabilidad de las fábricas, que había sido un verdadero desastre. En 1790 la fábrica está cerrada. La última campaña que hace la fábrica de los Gargantas en 1789. Los materiales se mandaban por carreta a 30 kilómetros a la desembocadura del río Palmones. Ese es el segundo proyecto. En 1783 se dan comienzo las obras del tercer proyecto, de lo que iba a ser la fábrica definitiva, la fábrica grande. Y esto se localiza en el término municipal de Jimena de la Frontera, en una zona llamada La Mesilla y la Vega de Martín Gil. La Mesilla era una especie de meseta en alto, ya se habían aprendido de la riada, y ahí hacen unos 85 edificios, barracones y demás historias. Y en la Vega de Martín Gil hacen una especie de canal y una presa más arriba, presa Ozúa, para alimentar lo que sería la maquinaria de esta fábrica. En 1788, el nuevo ministro Antonio Valdés da la orden de cese de las obras, que faltaban muy poco, y de abandono de las mismas. Se había invertido una ingente cantidad de dinero procedente de América. Nada. Esa fábrica nunca funcionó. De esos 3 proyectos, la única que funcionó fue la de los Gargantas. La de los Gargantas, ¿qué pasó los terrenos de ellos? Pues pasó que cuando ya queda aquello abandonado como fábrica, el gobierno quiere venderlo, pero no había gente con poder adquisitivo en la zona para adquirir eso. Lo que hacen es donarlo a una fundación, de lo que diríamos hoy una fundación, la Casa de los Niños Expósitos de Cádiz, que se hace cargo de ello, pero nunca lo llegan a ocupar. Consideraban aquella zona como una zona insalubre e insana. Más tarde un vecino adinerado de Jimena Frontera, creo que Pedro Navarro, se hace cargo paga lo que pide el gobierno y se hace cargo de la deuda que tenía con Hacienda y la Casa de los Niños Expósitos. ¿Qué pasa con los terrenos de la Mesilla? Los terrenos de la Mesilla quedan abandonados, quedan con unos guardas, van de tiempo en tiempo con algunos cambiando de titularidad de propietario que adquieren esta zona, y hoy día es un cortijo de propiedad privada, en el cual se lee en su entrada cortijo fábrica Las Bombas. Según nos han comentado, medio cortijo se dedica a una explotación, está arrendada a una explotación ganadera, y el otro medio queda en poder de los dueños. Allí quedan unos vestigios, unas ruinas y tal, que bueno, que eso es lo que ustedes verán ahora a partir de que acabe de dirigirles estas palabras y un trabajito que hemos preparado. Quisiera decir que en este trabajo hemos ido unas cuantas veces por toda la zona y por todos los sitios, y hemos estado implicados en ello
Francisco Ríos Muñoz, Jorge Ríos Gómez y el que les habla, César Sánchez Alcázar García. Nos vemos en otra ocasión.